Perlas de la primera epístola de Pablo a Timoteo. ¿Cuál debe ser nuestro trato con las personas de mayor edad y los jóvenes? ¿Qué se debe considerar para velar por las viudas? ¿Cómo debemos relacionarnos con los ancianos de iglesia? ¿Deben recibir un salario los ancianos de iglesia? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite continuar con el estudio de las perlas de la primera carta a Timoteo. Oremos. Amado Dios, rogamos, Señor, tu conducción, tu guía durante el estudio de este capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Danos luz, danos entendimiento. Que no sea nuestra interpretación personal, que no sea nuestro entendimiento sesgado, sino tu verdad revelada a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos. ¿Cómo vamos con nuestro estudio diario? ¿Qué perlas ya hemos incorporado de esta primera carta de Pablo a Timoteo a nuestra vida? ¿Tienen registrado, anotado algún pasaje bíblico porque les ha resultado sumamente instructivo e inspirador? Gracias por seguir acompañando el estudio diario. Recuerden, compartan el mensaje. El propósito es invitar a las personas a volver a la palabra de Dios. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. El apóstol Pablo va instruyendo ahora al pastor Timoteo. Recuerden que Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, y en esas circunstancias Pablo le escribe esta carta. Y ahora le enseña cómo debe relacionarse con los miembros de la iglesia. Y dice, no reprendas al anciano. Este anciano es la persona mayor de edad. No es el anciano, como vamos a ver más adelante, aquel que dirige la iglesia. Los cristianos nunca deben ser descorteses con nadie, y menos los más jóvenes con los de más edad. Como un ejemplo que podían imitar todos los miembros de la iglesia, se recuerda a Timoteo las muchas ocasiones específicas en que se pone a prueba la autenticidad de la experiencia cristiana de un individuo. Los diversos grupos que luego se enumeran representan a las varias clases de personas que forman las congregaciones. Timoteo debía supervisar a otros y también debía tener cuidado de ellos para que se salvara a sí mismo y a los que lo oyeran, como vimos en el versículo 16 del capítulo 4. El más elemental decoro reconoce que es moralmente apropiado que los jóvenes demuestren mucho respeto ante las personas de mayor edad, sin tener en cuenta la corrección que pueda caracterizar a las ideas de un joven. No reprendas, sino dice, exhórtale. Una clara diferencia. No lo reprendas. No seas irrespetuoso con esa persona. No seas desconsiderado. Exhórtale. La edad avanzada no hace que termine automáticamente la necesidad de corrección, pero si la persona tiene la obligación de reprochar, debe hacerlo demostrando sincero respeto y humildad. A esto se conoce como comunicación asertiva. Tratar a las personas con el máximo respeto posible. A los más jóvenes como a los hermanos. ¿Cómo trata usted a sus hermanos?
La amonestación y la disciplina solo son eficaces cuando se las emplea de una manera que esté por encima de toda crítica. Cuando vas a disciplinar, cuando vas a llamar la atención, que la persona sienta que estás interesado en su salvación, que la persona sienta que estás interesado en que le vaya bien, que no se desprenda de tu forma de hablar un tono de censura, un tono de crítica. Nadie responde favorablemente, positivamente, cuando se siente juzgado, cuando se siente criticado. Pero sí responden favorablemente cuando se sienten comprendidos. Pueden haber cometido el más grave error. Y allí es donde nosotros debiéramos actuar, saber utilizar las palabras. Recuerden que no solo importa el mensaje, sino la forma como se dice, el tono en el cual se pronuncia, es también muy determinante. A las ancianas como a madres. ¿Cómo tratas a tu madre? Lamentablemente vemos de tanto en tanto personas que no tratan bien a sus madres. Pero aquí Pablo está tomando como ejemplo el trato respetuoso que debe tener todo hijo con su madre. Y ahora le dice a las ancianas, trátalas como si fueran tus madres o tu madre. Cada dirigente de la iglesia debe considerar a sus feligreses como Dios los considera, a saber, una unidad familiar. Este proceder debe impedir que el ministro demuestre cualquier tendencia a ser altanero o arrogante, o a disciplinar con despotismo. Recordemos que el propósito mayor de la disciplina es la restauración. No es herir, no es lastimar, no es condenar. No nos corresponde a nosotros condenar. A las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Aquí Pablo hace una distinción entre los jóvenes y las jovencitas. De las jovencitas dice hay que tratarlas como a hermanas con toda pureza, añade. La relación de quien está dirigiendo la iglesia con las hermanas no solo debe ser pura, sino estar libre de toda posibilidad de tergiversaciones, de sospechas, de malentendidos. Los líderes jóvenes necesitan especialmente este consejo, pues de continuo se enfrentan a la tentación satánica de la impureza. Con toda pureza. De los versículos 3 al 16, ahora el apóstol se ocupa de cómo debe relacionarse el dirigente con las viudas, con aquellas personas que han quedado en algunas ocasiones desamparadas. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra, ayuda material, ayuda. Hay que velar por sus necesidades. Pero aquí el apóstol está hablando de las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo es esto de viudas que en verdad lo son? En la iglesia siempre ha habido diferentes clases de viudas. Las que aún tienen el sostén material de sus hijos u otros parientes, las que carecen completamente del sostén familiar, las que viven en placeres y reciben ayuda material, pero no de parientes ni de la iglesia. Es obvio que solo la segunda clase de viudas merece el sostén de la iglesia. La costumbre judía de socorrer a las viudas fue imitada por las iglesias cristianas. Santiago 1:27, Hechos 6:1. Entonces el llamado es honra, pero honra muestra esa consideración especial, velando por sostenerla materialmente a las viudas que en verdad lo son. Y en los siguientes versículos, Pablo va a diferenciar una viuda de otra.
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si la viuda tiene hijos, tiene nietos, estos deben velar por el bienestar de la madre o de la abuela. Dentro de las leyes civiles, en algunos países, existe la obligatoriedad de parte del hijo de atender, de velar por su madre, por su padre anciano. Y aquí encontramos nosotros una extensión del quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Recordarán ustedes que en los tiempos de Jesús el quinto mandamiento había sido tergiversado completamente. Marcos 7, donde ya las personas, los hijos, se habían desatendido de sus padres, so pretexto del corbán. Que era el corbán? Entregar un presente, una ofrenda al templo y decir a los padres: ya no tengo con qué ayudarte porque ya lo di a la iglesia. Es necesario y es bueno dar la ofrenda a la iglesia, pero nunca se debe desatender a los padres. Entonces los hijos, los nietos, aprendan a ser piadosos, aprendan a sostener a la viuda, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Interesante esa última parte. El sentido del deber, ya sea hacia los hombres o hacia Dios, demuestra el grado de piedad de los miembros de la iglesia. Dios es un ejemplo de aquel que no pasaba por alto el desamparo y la pobreza ajena. Su amor no conoce límites mientras se esfuerza por atender las necesidades de sus criaturas. Por eso, el cristiano abnegado, que cuida fielmente de sus padres o abuelos, revela un atributo cristiano que agrada a Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, a ello se refiere cuando habla de la que es viuda en verdad, la que ha quedado sola. No tiene hijos, no tiene nietos, no tiene quien lo atienda, quien cubra sus necesidades. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Está hablando de una viuda temerosa. La viuda que a continuación se describe no trata de llamar la atención para ganar la simpatía y la alabanza de la iglesia. Desde el comienzo de su viudez ha depositado su futuro en las manos de Dios, pues sabe que el amor divino solucionará sus problemas. Y clama, ora, una mujer piadosa. Entonces, ¿quiénes son las viudas en verdad? Aquellas viudas que no tienen ningún pariente que los pueda cobijar, que los pueda cuidar. En el versículo 6 habla de otro tipo de viudas. Dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La viuda que se entrega a los placeres. Pablo no da ninguna amonestación a la iglesia en cuanto a esta viuda, la que parecía bien sostenida quizá por sus nuevos admiradores. Evidentemente había cambiado la dignidad apropiada a su edad y profesión religiosa por la vida alegre de la nueva libertad. Y dice: espiritualmente está muerta. Como dice Efesios 2, 1 al 5, muertos en sus delitos y pecados. Lo mismo dice Judas 12 o Apocalipsis 3, 1. Viviendo está muerta. Al no haber ninguna amonestación, se desprende de que es una persona que ya se alejó de la iglesia. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Se trata de las personas a quienes incumbía el debido cuidado de las viudas.
los hijos de las viudas y la iglesia en general debían presentar ante el mundo un programa irreprochable de solícita preocupación por las viudas. Un fondo para atender a las viudas. ¿Cómo es en tu iglesia? ¿Hay algún fondo para atender a las viudas? ¿A las viudas que en verdad lo son? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El versículo 8 se está dirigiendo a aquellos hijos, a aquellos nietos que están en la obligación moral de cuidar, de velar por el bienestar de la viuda. Y dice el apóstol, si alguno no provee para los suyos, entonces esta persona ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es fuerte esta declaración. Algunos consideran que es opcional el ayudar, el cuidar de las viudas, de las personas adultas. Incluso hay cristianos, lamentablemente, que descuidan el cuidado de sus padres ancianos. Hay quienes los abandonan. Entonces, el llamado, la obligación moral que tenemos, el deber moral es proveer por los que son mayores, por los que ya no pueden valerse por sí mismos, por los que ya no pueden trabajar para ganarse el sostén. Y aquí estamos hablando de parientes. Dice, mayormente a los de su casa. No es simplemente el papá, la mamá. Puede haber dentro de la familia algún hermano que está en extrema necesidad, algún primo, algún pariente, alguna hermana dentro de la familia. Es por eso que, considerando lo que dice Mateo 25, nosotros siempre debiéramos separar un porcentaje de nuestros ingresos para ayudar a los hermanos menores o a los pequeñitos, que dice Jesús, mis hermanos pequeños. Cuando lo hacen con ellos, a mí lo hacen. Y mucho más si son de la casa. Y si descuidamos este deber moral, somos peor que un incrédulo, peor que un apóstata, peor que uno que no conoce a Dios. Aquí encontramos nosotros realmente algo muy, muy fuerte a tener en cuenta. Nos corresponde a nosotros velar por los nuestros. Algún pariente que hay en casa, los de la casa. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Ahora el apóstol Pablo da un perfil de la verdadera viuda por el cual la iglesia debía de velar, por quien la iglesia debía mantenerlo siempre para atender sus necesidades. Mayor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. ¿Por qué el apóstol Pablo da este perfil? No, debe haber tenido en ese entonces ciertas razones para considerar ello. Porque supongamos una mujer que se haya casado por segunda vez porque había quedado viuda cuando era joven y ahora ya anciana queda viuda y viuda que no tiene quien vele por ella, la iglesia también debiera atenderla. Entonces, este perfil que el apóstol Pablo pone es un perfil específico, puntual, por alguna circunstancia, pero siempre hay ciertas excepciones. Haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Y cuando hablamos de buenas obras, estamos hablando de obras fruto de el Espíritu Santo viviendo en la vida de la persona. No se está hablando del esfuerzo humano, frutos de una fe cristiana genuina. Luego dice, si ha criado hijos,
¿no? Si ha criado hijos. Si esta mujer debe ser atendida por la iglesia tras haber criado hijos, entonces algo pasó con los hijos, o los hijos se murieron, o los hijos se desentendieron, se fueron, la abandonaron, ¿no? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Miren el perfil que pone el apóstol Pablo para considerar a una viuda digna de recibir ayuda de la iglesia. Cuando dice lavado los pies de los santos, la cortesía en tiempos de Pablo incluía lavar los pies de los huéspedes. Posiblemente se demostraba una distinción especial cuando la misma dueña de la casa cumplía ese requisito. Generalmente quien lavaba los pies era el personal de servicio o el esclavo. Pero aquí Pablo incluye este perfil. Si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes, dice Pablo, menores de 60 años, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y las viudas más jóvenes, por ejemplo, en los tiempos en que vivimos, trabajan, se ganan el sustento, pero generalmente quienes no pueden ya ganarse el sustento son las personas por la edad avanzada o por alguna incapacidad, no por la discapacidad, porque mucha gente con discapacidad trabaja, sino que producto de alguna enfermedad no pueden trabajar. Entonces, si tuviéramos que resumir todo este perfil que el apóstol Pablo ha dado, es eso, porque hay personas que son mayores de 60 años. Por ejemplo, conozco una persona que ya está llegando a los 80 años y trabaja. Y gana su dinero, cubre sus necesidades, incluso ayuda. Entonces, Pablo aquí está hablando de un caso puntual. No es que se tenga que generalizar. Incluso en muchos países donde antes la jubilación era a los 60 años, hoy en día ya lo pasaron a 5 años más, ¿verdad? 65 años, en algunos 70 años. Entonces aquí nos encontramos con algo puntual y esto también nos da pie a tener en cuenta los demás mensajes de Pablo cuando habla de que la mujer esté en silencio, cuando habla acerca de la vestimenta. Son temas puntuales, pero aquí hay un principio. Ese principio no hay que perder de vista. La iglesia debe ayudar a las personas en extrema necesidad o a las personas que no pueden cubrir sus necesidades. Ese es el principio. Y aquí dice, no ayuden a las jóvenes porque se enamoran y se casan. Se rebelan, dice. Actúan sin el dominio propio característico de las mujeres cristianas. Se deduce que las mujeres mayores de 60 años ya no eran afectadas por muchas de las tentaciones. Se deduce. Pero hoy en día sabemos que hay personas de los 60, 65 años que se casan. ¿Se dan cuenta? Por eso aquí tenemos que ver nosotros el principio. A las que en verdad son viudas, a las que en verdad son personas que necesitan ayuda, la iglesia debiera buscar una forma, un medio para sostenerlas, porque ese es un deber moral de la iglesia. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, su fe anterior en Cristo que hacía de ellas mujeres fieles. Entonces Pablo aquí está hablando, hay que tener cuidado, no hay que atender a todos. Si aquí tomamos también un principio, a veces las iglesias ayudan a personas que muy bien pueden cubrir sus necesidades. Cuando una iglesia va a ayudar a las personas, debiera estudiarse el caso, debiera averiguar la condición
de la persona y recién ponerlos en la lista de personas para ser ayudadas. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ahora Pablo nos está hablando ya acerca de las consecuencias de poner en la lista de ayuda a una persona que muy bien puede ganarse la vida. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, ya saliendo un poco del tema de las personas ancianas o las personas jóvenes puestas en la lista de ayuda. Hay países, ¿no? Generalmente los países gobernados por la línea socialista, que creen que hay que ayudar, hay que dar dinero a las personas. Pero no solo a los ancianos, también dan dinero a gente joven. Y es lamentable escuchar gente joven dice, ¿para qué voy a trabajar si a fin de mes me van a dar mi dinero? Entonces la gente se vuelve ociosa, improductiva. Y una nación que no produce, pues está condenado al subdesarrollo. Lo mismo sucede en las familias. Y aquí Pablo dice, si tienen tiempo de sobre estas mujeres jóvenes, se van a dedicar al chisme, entremetiéndose en cosas de los demás. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Que las viudas jóvenes se casen. Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Imagínense que esta viuda joven que Pablo considera que se casa y a los 60, 65 años queda nuevamente viuda y desprotegida. Y ya no estaría en la lista para ser ayudada por haberse casado por segunda vez. Por eso, es un caso puntual ese perfil para considerar a las mujeres a ayudar. Y el consejo de Pablo es que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos, gobiernen su casa, ¿no? Ser de valor para el esposo en la obra de la vida de él y manejar los asuntos del hogar. Lo que dice Proverbios 31, 10 al 31, habla de la mujer que gobierna su casa, que administra su casa, que consigue los recursos para su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ninguna ocasión. No se dé el pretexto, dice, al adversario, al enemigo. En el lenguaje militar, ¿no? A veces se utiliza términos fuertes, ¿no? Y Pablo dice, de forma enérgica, dice, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y para evitar eso, mejor cásense. Mejor cásense y tengan su familia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Una referencia de ejemplos reales de viudas jóvenes que habían tenido en poco las restricciones de la dignidad cristiana y se alejaron. Y aquí el apóstol no nos da muchos detalles, pero puede ver diversas razones por las cuales se alejaron en pos de Satanás. En pocas palabras, se fueron a los placeres de la vida, se olvidaron de Dios. Una personificación de una forma de vivir contraria a la representada por Cristo. Se fueron en pos de Satanás. Algunas viudas jóvenes que disfrutaban de su nueva libertad descuidaban o ponían a un lado su anterior fidelidad a Cristo o primera fe, y su conducta no concordaba con la fe que profesaban. Apostataron. Mente ociosa, taller del diablo, es lo que dice el dicho popular. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas. Volvemos al versículo anterior, donde dice que
Es una obligación moral atender por las personas que tenemos en nuestra familia que necesitan, ¿no? Hay que velar por las necesidades de los parientes. Por eso dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas en casa, hay personas que necesitan ser ayudadas, las que en verdad son viudas. ¿Quiénes son las que en verdad son viudas? Las que no tienen quien los sustente. Si hay una viuda que puede ser atendido por sus hijos, por sus familiares, la iglesia ese recurso puede destinar a las que en verdad son viudas, los que no tienen quien los atienda. De los versículos del 17 al 25, ahora las instrucciones de Pablo son en relación a cómo se debe tratar al dirigente, al anciano de iglesia. Vamos a ir avanzando, dice. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El anciano, el dirigente de iglesia, debe tener, dice, doble honor. Los comentaristas no se ponen de acuerdo con el doble honor. Algunos creen una cosa, otros creen otra cosa, pero ciñámonos a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿A quién se debe tener doble honor? Al que trabaja predicando y enseñando. El anciano que predica y enseña. Predica y enseña. Predicar, un sermón. Enseñar personalmente, en grupos, en las casas. Algunos no consideran, no se ponen de acuerdo con esto de honor. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque en el siguiente versículo el apóstol Pablo va a tocar algo que a algunos no les gusta y a nosotros debiera llamarnos la atención. Miren, ¿cuál es ese doble honor? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar deben tener doble honor. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Aquí el apóstol está diciendo que los ancianos que se dedican a predicar y a enseñar debieran tener su salario. Y hay muchos que no están de acuerdo a eso. Y no es usual, y en las iglesias que conocemos, los ancianos no son dignos de su salario. Particularmente he conocido ancianos muy consagrados, dedicados, y trabajaron a tiempo y fuera de tiempo, levantaron nuevas congregaciones. Cuando se producían, por ejemplo, aquí en el Perú había invasiones en ciertos lugares, separaban terrenos para una nueva iglesia. Hicieron crecer y cada cierto tiempo llevaban personas, una buena cantidad de personas al bautismo. Trabajaban para ganar su sustento y la mayor parte de las horas la dedicaban a predicar y a enseñar. Pero la forma como está organizada las iglesias no consideran el salario del anciano. Pero esto está escrito. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Quién dijo, digno es el obrero de su salario? Eso lo dijo Jesús. Cuando envió a los 70 a predicar de dos en dos, allí, tomando lo que dice el Levítico, les dice, digno es el obrero de su salario. A ellos les dijo, no lleven nada,
No lleven comida, no lleven víveres, no lleven nada. Todo les van a dar, porque el obrero es digno de su salario. Este pasaje deja en claro que ese doble honor tiene que ver el respeto y el reconocimiento económico. Equivale a un sustento real, tal como Jesús lo enseñó en Lucas capítulo 10, versículo 7, en relación a los 70. Primera vez me encuentro con este pasaje. Anteriormente no le había prestado atención, pero es lo que dice la palabra inspirada. El apóstol se está refiriendo al principio contenido en el plan del Señor para el sostén del sacerdocio levítico, número 18-21, que los que dedican su tiempo al ministerio sagrado merecen el sostén material de aquellos a quienes sirven en los asuntos espirituales. Esta cita coloca las palabras de Jesús en el mismo nivel de las escrituras del Antiguo Testamento. Esta parece ser la primera vez en que las palabras del Señor se citan como escritura. Digno es el obrero de su salario. Quizás a usted esto que estamos diciendo le llama la atención, pero sí está escrito. Es lo que dice la palabra de Dios. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Se debe cuidar mucho la reputación del líder de iglesia. Y si hay alguna acusación, el apóstol dice, no escuches la versión de una sola persona. Debe haber 2 o 3 testigos. Y esto también viene del Antiguo Testamento, cuando Dios estableció ese principio. Si alguien era acusado, debía de haber testigos. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y ese es un principio que debiéramos manejarlo. El anciano puede cometer algún desliz, algún error, pero siempre debe haber 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Si hay alguno que tras haber tratado con ellos, tras haberlos invitado a recapacitar, persisten en mantenerse, ¿qué dice? Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Si el pecado es público, la amonestación es pública. Si el pecado es privado, el tratamiento es privado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Aquí el apóstol apela a 2 cosas. ¿Qué dice? Sin prejuicios. Las decisiones de la iglesia emanadas de la investigación del pecado, especialmente entre los ancianos, no deben ser para agradar a los hombres, sino para satisfacer la justicia de Dios. Aunque esto es siempre difícil, ningún dirigente de iglesia debe permitir que ni la amistad ni la enemistad afecten la justicia de una investigación cuando se trata de la averiguación de un pecado. Si en el ministerio faltan virtud e integridad, ¿qué podría entonces esperarse de los laicos? Entonces, sin prejuicios, sin animadversión. Si hay alguien que está, por ejemplo, dentro de una junta que va a tratar el caso de una persona y se sabe que tiene enconos, es mejor retirarlo. No debe haber parcialidad. Los ministros jóvenes como Timoteo a veces se enfrentan dificultades cuando tratan de corregir a los que son mayores que ellos. Este deber, más el deseo natural del ministro joven de ser aceptado y apreciado, aumenta la importancia y pertinencia del consejo de Pablo contra los juicios previos y la parcialidad. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos, ¿no?, en Levítico, donde se dan las leyes,
Se dice, por ejemplo, cuando iba a haber un juzgamiento, quien iba a juzgar no debía favorecer al rico por ser rico o al pobre por ser pobre. El juicio debía ser imparcial. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Cuando se nombran ancianos o diáconos, el consejo, la recomendación, la exhortación es: no impongas las manos con ligereza. Hay que saber perfectamente a quién se va a imponer las manos, el ungimiento. Y para ello ya hemos visto en el capítulo 3, donde el apóstol da el perfil del anciano y el perfil del diácono. ¿Cuál debe ser ese perfil? Ni participes en pecados ajenos. Si Timoteo se negaba a reconocer los pecados de sus ancianos, estaría apoyando el mal y por lo tanto participando de su espíritu y sus concupiscencias. Eso se llama pecado de omisión o ser cómplices. No es bueno, por eso es sin prejuicio ni parcialidad. Y dice: consérvate puro. El ministro, más que cualquier otro, debe permanecer limpio de indiscreciones morales. En el versículo 21, Pablo recuerda a Timoteo que por ningún motivo, riqueza, prestigio o amistad personal debía influir en su juicio en cuanto a los asuntos de iglesia. El versículo 23, Pablo hace una exhortación en relación a la salud de Timoteo. Ya no bebas agua, le dice, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tal parece que Timoteo padecía de una enfermedad estomacal y, y Pablo le dice: ya no bebas agua. Recuerden que en esos tiempos el agua no era como hoy en día, es un agua tratada. En esos tiempos el agua que se bebía era el que corría, sin tratamiento. Entonces el apóstol le dice: por causa de tu estómago, bebe vino. Algunos, cuando leen este pasaje, dicen: entonces se puede tomar vino, como cuando hablamos acerca de los diáconos, no dado a mucho vino. Ya hemos explicado, y les invito a ver esa parte del video en el capítulo 3, para que una vez más ustedes recuerden las razones por las cuales no debiéramos beber. El licor hace daño, perjudica la salud. Aquí Pablo le dice: por motivo de salud, por tus frecuentes enfermedades. Cuando nosotros enfermamos, consumimos pastillas. Las pastillas tienen como ingrediente algunas drogas. Eso no quiere decir que nosotros ya estamos consumiendo droga, ¿verdad? Por motivo de salud ingerimos pastillas, pero no somos drogadictos. Y Pablo le dice: por motivo de tu salud, bebe vino, no agua. Recuerda cómo era el agua en esos tiempos. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Hay pecados que se descubren, otros que se mantienen allí en la sombra, pero siempre salen. Y además, recordando nosotros Eclesiastés 12, Dios traerá a juicio toda obra, sea pública o encubierta. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Las buenas obras a las cuales estamos llamados no se van a mantener ocultas. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Son las obras que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Recordemos, somos salvos por gracia. Efesios 2:10 dice que somos creados para buenas obras. Estas instrucciones que da Pablo a Timoteo, debiéramos incorporarlo a nuestro diario vivir. No solo verlo como instrucciones para
los líderes de iglesia, tomémoslo en un primer plano, al plano personal. Son instrucciones para nosotros. Cuando trates problemas, recuerda, sin prejuicio ni imparcialidad. Que Dios te bendiga. Amén.